Un detector de cruce por cero indica básicamente cuando una señal cambia de polaridad. Es usado en circuitos donde es necesario tener una señal de referencia para realizar un control por ángulo. Primeramente tenemos que comenzar con el cálculo de la resistencia de protección para el LED del optotransistor. En mi caso estoy usando un transformador de 12 volts. Por lo regular se conecta el optotransistor directamente a la red eléctrica. Esto queda a la elección de cada quien. Sin embargo, los cálculos de la resistencia aplican para ambos casos. Para calcular la resistencia debemos tener tres datos. El primero es el voltaje con el que estaremos trabajando. Si lo conectan a la red eléctrica será 110 volts o 220 volts según su país. En mi caso son 12 volts por la implementación del transformador. El segundo dato es el voltaje de trabajo del LED del optotransistor. Yo usaré un optotransistor 4N26 con una caída de 1.15 volts y el tercer dato es la corriente de operación del LED, 10 mA para mi caso. Los datos vienen en la hoja de datos del optocoplador que se utilice. Multiplicamos el voltaje que usemos por la raíz de 2 o 1.4142, restando el voltaje del LED y dividiendo entre la corriente de consumo, como se observa en la pantalla. En mi caso son casi 1.6 kΩ. Para la potencia de la resistencia solamente hay que elevar al cuadrado la corriente de LED y se multiplica por la resistencia. En mi caso son 158 mW. Si alguno lo hace directamente conectado a la red eléctrica, la potencia será mucho mayor y hay que elegir siempre una resistencia de mayor potencia a la que se calculó. Entonces, teniendo el cálculo de la resistencia, apreciamos cómo va quedando nuestro circuito. A la salida de nuestro optotransistor debemos implementar una resistencia de pull-up de tal manera de tener reflejada la saturación del transistor a la salida. El valor de las resistencias varía según el voltaje de salida que se requiera, por lo que la salida se muestra de la siguiente manera. Ahora nuestro detector de cruce por cero está casi listo. Debemos acondicionar la señal de salida de tal manera de poderla implementar a cualquier otro elemento que procese la señal. Por lo regular se emplean estos circuitos para control de fase y disparo en cargas de potencia en corriente alterna, usando microcontroladores. Sin embargo, la señal no es bastante buena como para ingresarla directamente a un microcontrolador, por lo que empleamos un comparador con histéresis o también conocido como Schmitt trigger, para poder tener una mejor señal de salida, quedando de la siguiente manera.